Buenas tardes. A continuación voy a realizar la prueba del módulo 1 del módulo SQL y a continuación procedo a realizar cada una de las preguntas que solicita. En la pregunta número 1, donde habla de los requerimientos, señala que dado el siguiente modelo, en el cual estamos viendo que tiene la tabla películas y tags, dice 1, revisar el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias foráneas y tipo de datos. Para poder dar solución a este requerimiento, para crear el modelo y de la forma correcta, primero creo la tabla llamada películas, creo la tabla tags y para la relación que tienen ambas, creo una tercera tabla que se llama la tabla películas tags que tiene la relación con la tabla usuarios, la tabla tags con los foreign keys correspondientes. Si se dan cuenta, cuando yo hago un refresh a mi base de datos, que es la base de datos módulo 1, me creo las tres tablas correspondientes. La pregunta número 2, insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags. Si en este caso ejecuto la sentencia para la tabla películas, ejecuto la sentencia para la tabla tags, y ejecuto la sentencia donde la película 1 tiene 3 tags asociados. Y ejecuto la siguiente sentencia para cumplir donde la película 2 tenga 2 tags asociados. Ahora, el punto 3 nos dice, cuente la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debemos mostrar 0. Para poder cumplir ese requisito de mostrar 0, se hace un left join y también hago un coalesce para que en caso de que el conteo sea nulo, me muestre el valor de 0, cosa que tal vez podría estar por demás, pero siempre es bueno colocar un coalesce. Si se dan cuenta, el resultado que tengo es el nombre de las películas y la cantidad de tags que tiene cada película. Pregunta número 4. Crear las tablas correspondientes respetando nombres, tipos, claves primarias y foráneas, los tipos de datos. Para esto nos vamos al modelo que nos señalaron, donde indican crear la tabla preguntas, usuarios y respuestas respetando el modelo. Para lo cual yo tengo la sentencia y creamos la tabla películas, creamos la tabla usuarios y creamos la tabla respuestas. Ahora, vamos a la pregunta número 5 que dice agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Agrego 5 usuarios, usuario 1, 2, 3, 4, 5, con una cantidad una edad de cada uno de forma aleatoria. Agrego 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Y ahora, respondiendo a cada inciso que señala, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos. Es decir, yo tengo el ID de usuario distinto, 1 y 2, y me dice la primera pregunta, por eso el ID de pregunta es el 1. Hago el insert, y después el inciso B me dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Es decir, la segunda pregunta, el ID 2 de pregunta, debe ser contestada correctamente por un usuario. En este caso yo escogí el usuario 3. Y el inciso C que me dice, las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Es decir, en respuestas yo ingreso respuestas incorrectas. Es decir, respuesta incorrecta, respondidas por cualquier usuario. Y me dice las otras 2 preguntas. Por eso el índice es 3 y 4. Hago el insert sin ningún inconveniente y paso a la pregunta número 6, donde dice, cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Es decir, yo hago un select con un left join de las respuestas, uniendo por el ID de las preguntas y los IDs de los usuarios, donde yo cuento la cantidad de respuestas correctas. ¿Y cómo sé que una respuesta es correcta? ¿Por qué? Porque en el where hago un igual entre las respuestas, que es la columna respuesta, y la pregunta y la respuesta correcta.
De acuerdo a la guía, entonces yo tengo este resultado y según los datos que yo ingresé. Pregunta número 7. Por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Lo mismo, igual hago un left join, donde dentro del left join yo hago mi AND, es decir, yo ingreso dos condiciones para poder hacer este left join. Y lo mismo, cuento la cantidad de respuestas de una consulta que yo selecciono y si ejecuto la pregunta, al haber hecho left join, me da la información de todas las preguntas y la cantidad de usuarios que respondieron correctamente, donde me dice 0, donde los que no respondieron correctamente, las preguntas que no tienen respuestas correctas, y 1 y 2, respectivamente, según la información ingresada. Nos vamos al punto 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Ahora, para poder validar esto, voy a hacer dos demostraciones. Uno, voy a mostrar cuántas respuestas tiene el usuario número 1 y vemos que tiene una respuesta. Veo si existe el usuario 1, correctamente existe el usuario 1 e intento eliminar. Cuando intento eliminarlo me dice que no puedo eliminarlo porque tengo un constraint o una restricción para su eliminación. Si yo me voy, actualizo mi tabla, en mi listado de tablas, me voy a mi tabla usuarios, me voy a mi constraint. Entonces, yo veo que solamente tengo el constraint de mi FK. Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en el constraint de las respuestas. Porque la respuesta es la que tiene el FK de la tabla usuarios. Y corroboramos de que tengo un constraint que me limita la eliminación. ¿Por qué? Porque si me voy al properties, me dice, ok, la definición me dice que la columna está referenciada a la tabla usuarios, de tabla respuestas, y que en el delete no permita ese delete porque está en no action. Para poder cumplir el cometido que me indican, lo que tengo que hacer es elimino este constraint y agrego un nuevo constraint donde le indico que el delete sea en cascada. El constraint relacionado a la tabla respuestas, donde les digo que está relacionado por el usuario ID de la tabla usuarios, ejecuto y si actualizo mi detalle de constraints, ya me aparece el nuevo constraint que yo ingresé y si me voy a sus propiedades, en Action me dice el borrado debería ser en cascada. ¿Cómo comprobamos eso? Ya vimos que no podía eliminar previamente y trato de eliminar desde la tabla padre el usuario número 1 y me debería eliminar el usuario y las respuestas, por lo cual yo ejecuto, la consulta se ejecuta correctamente. Sí, para demostrar, yo hago un select de la tabla de respuestas del usuario 1, no tiene información, y la tabla usuario del usuario 1 tampoco cuenta con información. Por, por otro lado, nos vamos a la pregunta número 9 que me dice, crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Es decir, a la tabla usuarios yo le agrego un constraint que se va a llamar CHK edad mayor de 18, donde chequee, es decir, verifique que la edad sea mayor o igual a 18 años. Es decir, no me permita ingresar menores de 18 años. Si yo me voy a la tabla, antes de ejecutar, yo me voy a la tabla usuarios y hago una lista de los constraints, no tengo ninguna restricción. Yo ejecuto este constraint sin ningún inconveniente, actualizo mi listado de constraints y ya me aparece este limitante. Ahora, para corroborar, lo primero vamos a ver mi listado de usuarios. Tengo los 5 usuarios iniciales. Ingreso a un usuario donde la edad es de 15 años. ¿Qué me dice? No puede ingresar. ¿Por qué? Porque hay una restricción que viola el constraint de check edad mayor de 18 años, que es el que yo creé. Pero yo debería poder crear a alguien que tenga más de 18 años o 18 años o igual. En este caso, ingreso a alguien de 21 y
me permite este ingreso de información y si se dan cuenta, acá tengo mi usuario mayor de 18 que tiene 21. Como última pregunta, me dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Nos vamos a la tabla usuarios y vemos las columnas que tiene. Solo al momento tiene las columnas ID, nombre y edad. Yo agrego, con un alter table, agrego la columna que se va a llamar email, que va a ser un varchar de 100 y que tenga la característica de ser campo único con la palabra reservada unique. Ejecuto y si actualizo mi tabla de columnas, ya me aparece la columna email. Cuando yo voy a hacer el intento de ingresar un usuario, el usuario 101 en este caso, que tiene un determinado correo, y me permite ingresar el usuario. Si se dan cuenta, hago un clic, perdón, hago un select de los usuarios y tengo el usuario 101 con el correo usuario 101, correo CL. Se intenta agregar otro usuario, en este caso el usuario 102, pero con el mismo correo anterior, me debería restringir ese ingreso por el último constraint que yo ingresé. Es decir, me dice que no cumple porque no es un campo único. Y si yo valido con mi tabla de usuarios, no se hizo ese ingreso. Con esto se cumple lo que solicitaron en el desafío. Muchas gracias. Hasta luego.